Lo dijo en la primera hora. 7:43 en la mañana, gracias por su generosa sintonía, los saludos, los comentarios, las críticas también que sirven para retroalimentarnos. Siempre junto a ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Una vez más, ustedes nos escuchan a través de nuestras frecuencias en señal abierta en todo el territorio continental ecuatoriano, a través de la internet por www.sonorama.com.es y nuestras plataformas digitales. Transmitimos por Facebook Live, por la fanpage de Radio Sonorama y por nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Vamos a dialogar ahora mismo con Agustín Cachipuendo. Él es el director de fortalecimiento organizativo de la CONAIE. Señor Cachipuendo, qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Fabricio. Muchas gracias por la invitación. No soy director, soy dirigente de fortalecimiento organizativo de la CONAIE. Ah, correcto. Muchas gracias. Gracias por la aclaración, Agustín, muy gentil. Junto a mi compañera Belkis Sánchez vamos a conversar con el dirigente de fortalecimiento organizativo de la CONAIE. A ver, empecemos por la valoración. Primera evaluación de estas horas de movilización nacional. ¿Cómo ustedes lo valoran, lo evalúan, señor Cachipuendo? Bueno, la valoración sobre las acciones de resistencia que en estos precisos momentos ya los pueblos y nacionalidades y diferentes sectores se han tomado las carreteras. Evaluamos positivamente, como hemos dicho, a las 0 horas las comunidades, los pueblos se tomaban las calles. Efectivamente, así lo hicieron en algunos sectores, pero en algunos sectores están en estos precisos momentos y en el transcurso del día van a ir también tomando en sus puntos, en sus territorios. En algunos lados también bajarán a las ciudades, como es en el caso de Ibarra. Los caranquis van a bajar a la gobernación a hacer precisamente un plantón. Es decir, los pastos están también retomando las calles. El pueblo Otavalo, el pueblo Caranqui, el pueblo Natabuela, la Unorcat en Cotacachi, que pertenece a la FENOCIN, pero también hemos estado coordinando algunas acciones de ahí. El pueblo Cayambi ahora mismo está cerrada las vías acá en la Bola de Huachalá, en el cantón Pedro Moncayo, y claro, en el norte, ya en el sur, ¿no? En algunos puntos de la ciudad a través del pueblo Quitucara y también las organizaciones que están acentuadas en la ciudad de Quito. Y asimismo también en la provincia de Cotopaxi, en algunos puntos específicos están tomadas las carreteras, que no se diga en Chimborazo, ¿no? Se han cerrado también algunos puntos, igual en otros sectores, en otras provincias, en Bolívar, también en Loja, en el Cañar y claro también en la Amazonía. Algunos puntos estratégicos de las carreteras están tomadas, pero vuelvo y repito, al menos en la Amazonía las nacionalidades son bastante distantes. En el transcurso del día irán llegando a los puntos que van a ser tomados, donde harán resistencia como manifiesta el artículo 98 de la Constitución, y claro, también para hacer escuchar al gobierno los planteamientos que desde hace rato hemos planteado en los últimos diálogos que hemos tenido con el gobierno nacional, el 11 de junio, el 5 de agosto, el 4 de octubre y el 10 de noviembre, donde incluso el gobierno nacional pidió 15 días para analizar los planteamientos que hemos presentado directamente al presidente de la República del Ecuador. Señor Cachipuendo, buenos días, bienvenido nuevamente. En efecto, la jornada de movilización inició hoy, entiendo que tiene este carácter de indefinida. Usted ha manifestado que en algunos puntos llegará hasta algunas ciudades del país. ¿Van a buscar llegar hasta Quito? ¿Van a buscar algún acercamiento directo con el presidente de la República, con las autoridades del gobierno? ¿Cuál es la hoja de ruta trazada precisamente a propósito de esta convocatoria? La resolución de las grandes asambleas de forma colectiva, de forma participativa y de otros sectores es que las demandas están planteadas. El gobierno ha dicho que no sabe cuál es la propuesta que están planteando los sectores sociales. Hemos dejado una propuesta de más de 30 hojas al gobierno nacional
y de esas 30 hojas hemos sintetizado en los 10 puntos centrales. Y lo único que tiene que hacer el gobierno nacional, no esperar como el señor Lenin Moreno, esperar 11 días, 12 días para recién sentarse a dialogar, sino que el gobierno ahora tiene que responder los puntos que hemos planteado. Fundamentalmente, los subsidios que precisamente ha ido elevando los precios de los combustibles, ¿no? Y el congelamiento del diésel. Nosotros hemos planteado que sea a $1.50 y la gasolina extra Ecopaís a $2.10 y la focalización de los subsidios a los sectores vulnerables. Entonces, este punto es fundamental. A través de este punto, a través de la subida de los combustibles, se ha ido elevando los productos de primera necesidad. Como vemos, el litro de aceite que costaba $1.75, ahora cuesta $4. Las familias con el sueldo básico, que ahora bordea los 425, eso es insuficiente. Y otro tema es que no todos los ecuatorianos tenemos un trabajo, tenemos un sueldo, sino vivimos de la agricultura, de la producción, y claro, también los insumos que necesitan los campesinos, los agricultores, están sumamente caros. El abono 10-30-10, la urea, que costaba $28, ahora bordea los $60. Es decir, no cubre ni siquiera el costo de producción para los campesinos. Por eso, los diferentes sectores sociales se tomó esta resolución de hacer esta resistencia hasta que el gobierno nacional responda, ¿no?, a estos puntos, a estas demandas que desde la CONAI y otros sectores, los problemas de los bananeros, los problemas de los arroceros en la costa ecuatoriana, los problemas de los floricultores aquí en la provincia de Pichincha, el cobro de regalías que el gobierno nacional ni siquiera ha regresado a ver. Claro, el apoyo a las grandes empresas, pero a los pequeños productores que damos de comer a las grandes ciudades no se ha focalizado, no se ha priorizado. En ese sentido, por todas estas demandas que se ha planteado, la focalización también de los combustibles para que se puedan solventar, no ha habido esas políticas reales, y es un año, ¿no?, del gobierno nacional que está en el poder. Es algunos meses también que hemos dejado estas demandas, ya era hora que pueda viabilizar. No puede ser posible que la salud en los hospitales, en los subcentros de salud, que no tengan ni siquiera los remedios básicos para poder atender a nuestra población. No puede ser posible que en el ámbito de la educación no existe infraestructura. Casi la mayoría de las escuelas a nivel del país, no puede ser posible que hayan reducido, ¿no?, los recursos económicos para salud, para educación. No puede ser posible que sigan vulnerando los derechos colectivos, los 21 derechos colectivos. No han respetado la justicia indígena que en las comunidades se aplica y que el artículo 171 garantiza, pues, aplicarla cuando existe un delito, un caso en nuestras comunidades. Más bien se ha perseguido, más bien se ha demandado, y respetando los derechos colectivos, debido a que tanta delincuencia, tanto asesinato, y claro, también desde nuestras autoridades indígenas lo que se ha hecho es cómo contrarrestar también estos crímenes, estos asesinatos, estos robos que se vienen generando, ¿no?, en todo el país. En ese sentido son demandas que hemos planteado y no hay respuesta desde el gobierno nacional. Hemos dicho precios justos. Sí, perdón que le interrumpa. Yo lo que le quería preguntar es lo siguiente. Usted nos ha referido varias de las demandas del movimiento indígena. Incluso yo en la primera parte del espacio, yo di lectura a la plataforma de 10 puntos de la CONAIE. Pero daría la impresión de que el debate se está concentrando solamente en el precio de los combustibles, y sobre eso me gustaría un pronunciamiento suyo, porque en cambio, en contrapartida, a ustedes hay autoridades del gobierno, incluso el propio presidente de la República en alguna declaración pasada, que señalan que lo que pretenden es, de alguna manera, garantizar el acceso de los ricos a un combustible subsidiado. O sea, el argumento es que hay que transparentar el tema de los subsidios según el gobierno. Lo que ustedes están haciendo al reclamar el tema de los combustibles es casi poniéndose a respaldar a los ricos. Eso han dicho algunos de los detractores, incluyendo el presidente en su momento, señor Cachipuendo. De ninguna manera.
Más bien los ricos de este país se han beneficiado con la lucha de los sectores sociales. Los ricos de este país que utilizaban la gasolina super ahora han regresado a utilizar la gasolina extra. Los que también minimizan la lucha del movimiento indígena. Por ello es necesaria. ¿Cómo es posible que aquí en el país la gasolina, ¿no es cierto?, super extra, se haya aumentado considerablemente los precios, mientras en otros sectores, en otros países, no es ahora mismo es más o menos que cuesta acá en el país? Por ello, el gobierno les va a decir a ustedes que desde hace varios meses la extra y el diésel para uso automotriz están congelados, que lo que se mantiene liberalizada es la gasolina super y no las otras gasolinas que son de un consumo, en el caso de la extra más popular y en el caso del diésel, ese es el combustible que se utiliza para el transporte de pasajeros o para el transporte de carga, señor Cachipuente. Pero la preocupación es, sí, está congelada por la lucha del año 2029, porque también salimos y luchamos. Se congeló a ese precio, pero a pretexto del congelamiento a precios altos y respetando la propuesta de la CONAIE, por eso se ha generado la especulación, la subida de los productos de primera necesidad, como hemos ya manifestado, ¿no es cierto?, cómo se ha ido acelerando, cómo se ha ido aumentando los precios y fundamentalmente la especulación. Es decir, el pueblo ya no aguanta más. ¿Cómo es posible que el pan que costaba 12 centavos cueste ahora 15 centavos? Y claro, podemos ir revisando todos los productos que ha ido elevando a pretexto, ¿no?, de esta toma de decisión del gobierno nacional. Por eso pedimos de manera contundente al gobierno nacional que considere estos puntos, no solo en el tema de los combustibles, ya estamos diciendo, no, los precios justos de los productores del campo, no, de las 3 regiones del país, subsidios agrícolas, no a la firma del TLC que destruye la producción nacional. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional salga fuera del país y claro promocione que quiere exportar leche acá al país, sabiendo que aquí en el país contamos por demasía la producción de leche, de la carne, y claro, los precios también han sido irrisorios de la producción de la leche, quizás 25 centavos, 30 centavos, 35 centavos, en el mejor de los casos, y no han hecho respetar el precio oficial de 42 centavos. Es decir, los productores no hay este beneficio ni siquiera para recuperar el costo de la producción. Por ello, el sector campesino ha sido atropellado, ha sido vulnerado por el gobierno nacional. Asimismo, también hemos pedido en uno de los puntos estratégicos el empleo, el derecho laboral, la libertad de la sindicalización y la organización de las clases trabajadoras, que permita fortalecer, que permita desarrollar. Entonces son puntos, ¿no es cierto?, no solo desde el tema de los combustibles, son puntos que con claridad hemos planteando, no a la aplicación de las fronteras extractivas, mineras, petroleras. Hemos pedido que desarrolle auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales para la protección de los territorios fuentes de agua y los ecosistemas frágiles, la derogatoria de los decretos 95 y 151, que fundamentalmente eso ha sido un problema en los territorios indígenas, donde se ha ido explotando el tema minero, contaminando las fuentes de agua, contaminando y destruyendo los bosques, que es la vida, ¿no?, de los pueblos y nacionalidades. Señor Cachipuendo, usted decía que esta jornada de movilización irá hasta que el gobierno nacional escuche y atienda las demandas que ustedes han hecho públicas. ¿Qué va a suceder en el escenario en que no se dé respuesta conforme ustedes esperan por parte del gobierno nacional? Bueno, la respuesta han dicho las mismas organizaciones sociales. Si el gobierno nos responde, nos tendremos a la obligación de subir a la ciudad de Quito y manifestarnos como tal, hasta que el gobierno nacional escuche. Por el momento, las acciones, las resistencias están dándose en los mismos territorios,
pero si el gobierno nacional no escucha, la obligación, han dicho que paulatinamente se irá a hacer la resistencia en la ciudad de Quito, donde corresponde, hasta que el gobierno nacional escuche. Eso querría decir, señor Cachipuendo, que a esta hora no está planificado llegar a Quito. Esa parte quisiera que nos aclare. No está previsto en este momento venir a Quito. En estos precisos momentos no está decidido, no está planificado subir a la ciudad de Quito. Las acciones, la resistencia se está desarrollando en cada uno de los territorios. Por eso hacemos el exhorto. Dependerá del gobierno nacional de recoger las demandas, de cumplir con las demandas que hemos planteado. No esperaríamos que poder tener quizás en octubre de 2019, esperar un gobierno nacional y después de echar la culpa a nosotros, que somos vandálicos, que somos secuestradores, que nunca lo hemos hecho. Nosotros hemos llegado a Quito de forma pacífica, hemos estado de forma pacífica, quizás el gobierno mismo o los gobiernos han venido instalando personas que se infiltren en nuestras manifestaciones y generen quizás el caos para culpar a nosotros, las cuales nosotros siempre lo hemos desarrollado de forma pacífica, siempre las manifestaciones que hemos desarrollado a nivel de la historia. ¿Habrá un margen de tiempo que ustedes consideren para eventualmente tomar la decisión de llegar a Quito si es que el gobierno no atiende estas demandas? Bueno, en las próximas horas, que vaya pasando el tiempo, de acuerdo si el gobierno responde. Si no responde, han dicho los sectores sociales, los pueblos y nacionalidades que están dispuestos a llegar a la ciudad de Quito. Así que hacemos este llamado al gobierno nacional. En usted, señor presidente, está la decisión. Si el día de hoy, a esta hora, más tarde, responde al pueblo ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano no es loco para estar en la calle, quizás haciendo resistencia. Solo depende en usted, señor presidente, que pueda responder la crisis que estamos enfrentando los ecuatorianos a nivel de todo el país. Señor Cachipuendo, lo último, le pregunto, ¿escuchó el mensaje que se viralizó en redes del presidente Lasso anoche? No he tenido la oportunidad de escucharla porque hemos estado caminando en los territorios. Bueno, déjeme contarle, es un mensaje corto de 2 y pico de minutos donde básicamente les pide que ustedes recapaciten. Dice que la CONAIE recapacite. Ha ratificado que no conviene en este momento paralizarse porque estamos en el contexto post-pandemia. Les pide que recapacite. Vuelve a hablar de la unidad, pero no les invita a dialogar. O sea, no dice textualmente les invito a dialogar, pero habla otra vez de la unidad y dice que no se va a permitir ni cierre de vías ni paralización de servicios básicos. Se opera de aplicar la ley con todo el rigor. Eso, palabras más, palabras menos, ha dicho el presidente de la República. Pero me quedo con esta parte. Dice, a la CONAIE le pido que recapacite. ¿Qué responde usted a este criterio del presidente Lasso, señor Cachipuendo? No, más bien nosotros, desde todos los sectores, pedimos al gobierno nacional que recapacite él, porque él pidió, vuelvo y repito, 15 días para analizar las propuestas planteadas por los distintos sectores, pero hasta ahora ha recapacitado, hasta ahora ha dado una respuesta al pueblo ecuatoriano. Es decir, la CONAIE no tiene nada que recapacitar. La CONAIE lo único que está haciendo es demandar al gobierno nacional sobre la crisis que estamos enfrentando todos los ecuatorianos. Correcto, señor Cachipuendo, con esto nos quedamos. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en La Primera Hora. Muchas gracias, buenos días con todos. Agustín Cachipuendo, dirigente de fortalecimiento organizativo de la CONAIE, quien ha
compartido con nosotros aquellos puntos que hacen parte de lo que han denominado esta agenda de lucha nacional a propósito de la movilización convocada por la CONAIE que ha arrancado en esta jornada, en este día. Se ha dicho, no existe la postura de momento de llegar hasta la ciudad capital, hasta Quito, salvo que el presidente de la República no responda justamente a estas demandas que han hecho públicas. Sería una decisión que se podría adoptar eventualmente en las próximas horas. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con más de A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.